Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper contenta de tenerlos aquí hoy conmigo. Preparen sus palomitas, acomódense y abran bien los oídos, porque lo que vamos a destapar hoy es algo que ha estado circulando por ahí, y que seguro que a muchos de ustedes les va a sorprender. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que tiene que ver con el mundo de las estrellas, con esa fascinante industria del entretenimiento que tanto nos gusta. Y más específicamente vamos a hablar de una figura que ha conquistado corazones en todo el mundo, una actriz que brilla con luz propia, Demet Özdemir. Pero no vamos a hablar de sus últimos proyectos, ni de sus increíbles actuaciones, aunque son dignas de admiración. Hoy vamos a desvelar algo mucho más personal, algo que ha provocado cierto revuelo, y es nada más y nada menos que el enfado de Demet Özdemir por su propio nombre. Sí, han oído bien. Su nombre, esa identidad que lleva con tanto orgullo, parece que no siempre ha sido motivo de alegría. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué una estrella de su calibre se sentiría molesta por algo tan básico como su propio nombre? Esa es la pregunta del millón, y hoy vamos a intentar responderla. Así que si quieren saber todos los detalles, las razones, y quizás hasta alguna anécdota relacionada con esto, quédense conmigo hasta el final del vídeo. Y antes de sumergirnos en este misterio, les recuerdo, si todavía no lo han hecho, que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos, y de paso me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al lío. Demet Özdemir, para quienes no la conozcan, es una actriz turca que ha ganado una fama internacional impresionante en los últimos años. La hemos visto brillar en series como Erkenci que la catapultó a la fama mundial, o en Doğduğun Kaderindir, donde demostró su gran talento dramático. Su carisma, su belleza y su profesionalismo la han convertido en una de las actrices más queridas y seguidas de Turquía y, como decía, de todo el planeta. Pero detrás de esa sonrisa radiante y esa personalidad encantadora, parece haber una historia que poca gente conoce, o quizás una perspectiva diferente sobre algo que damos por sentado, su nombre. Cuando hablamos de que Demet Özdemir está enfadada por su nombre, no estamos hablando de que de repente quiera cambiarse de identidad, o de que haya tenido un incidente dramático. La cosa es un poco más sutil, pero igualmente interesante. Se trata de cómo este nombre, su nombre de pila y su apellido, ha sido utilizado y a veces malinterpretado, o incluso explotado, de maneras que a ella no le han gustado. Y esto, amigos, no es algo exclusivo de las celebridades, ¿verdad? Todos hemos tenido alguna vez la sensación de que nuestro nombre se usa de una forma que no nos representa del todo, o que se asocia con cosas que no queremos. El contexto de este enfado de Demet Özdemir parece venir principalmente de la manera en que su nombre se ha utilizado en ciertos medios de comunicación, y sobre todo, en las redes sociales. Ustedes saben cómo funciona esto: la gente opina, juzga, crea rumores y a veces el nombre de una persona se convierte en un simple gancho para atraer la atención, sin importar mucho la verdad o el respeto. Y en el caso de Demet, parece que ha habido momentos en los que su nombre ha sido sacado de contexto o utilizado de forma irónica o poco amable. Imaginen esto: están constantemente en el ojo público. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, cada foto que suben, es analizada por miles, a veces millones de personas. Y en ese torbellino de atención, incluso algo tan personal como su nombre puede convertirse en objeto de comentario, o peor aún, de manipulación. Según algunas fuentes y comentarios que se han recogido, Demet Özdemir ha expresado en ocasiones su frustración por la forma en que su nombre, o la asociación con su nombre, se ha utilizado para crear o alimentar polémicas innecesarias. A veces parece que su nombre se ha convertido en un titular fácil, sin importar si la noticia era real o inventada, solo por el hecho de que Demet Özdemir genera clics. Y es aquí donde entra la parte más profunda de la cuestión. Un nombre no es solo una etiqueta. Es parte de nuestra identidad, de nuestra historia familiar, de quiénes somos. Para una actriz, su nombre es su marca personal, su reconocimiento. Pero cuando ese nombre se convierte en sinónimo de algo negativo, o se usa para difamar o crear controversia, es natural que uno se sienta herido o molesto. Pensemos en un ejemplo. Imaginen que a ustedes les encanta el color azul. Siempre lo han asociado con la tranquilidad, la paz, el mar. Pero de repente alguien empieza a usar el color azul para describir algo terrible, algo que ustedes odian. Quizás se molestarían, ¿no?
Porque ese color ya no representa lo que ustedes quieren que represente. Con Demet Özdemir, parece que algo similar ha ocurrido. Su nombre, que ella ha construido con su talento y su esfuerzo, se ha visto a veces manchado por usos que no le han gustado. Por otro lado, también hay que considerar la presión que las celebridades enfrentan. No solo deben ser perfectas en su trabajo, sino que también deben mantener una imagen impecable en su vida privada. Y cualquier rumor, por pequeño que sea, puede magnificarse a la enésima potencia. Si su nombre, por ejemplo, se asocia constantemente con drama, conflictos o escándalos en los titulares, aunque no haya una base real, eso puede generar una carga emocional muy pesada. Y Demet, como cualquier ser humano, es sensible a eso. Además, y esto es algo que he notado al investigar este tema, a veces la gente tiende a confundir la personaje pública con la persona real. Cuando vemos a Demet en una serie interpretando a un personaje, y ese personaje se ve envuelto en situaciones complicadas, es fácil que esa percepción se traslade a la vida real. Y si los medios o los usuarios de redes sociales usan su nombre para referirse a esas situaciones ficticias como si fueran reales, o para crear una narrativa de conflicto en su vida personal basándose en tramas de series, eso puede ser muy frustrante. Otra posible razón, y esta es más especulativa pero plausible, es la cuestión de los derechos de autor o la propiedad intelectual sobre su imagen y nombre. En el mundo del espectáculo, todo lo relacionado con una estrella es valioso. Y a veces hay individuos o empresas que intentan capitalizar ese reconocimiento sin el consentimiento o beneficio de la propia estrella. Si el nombre de Demet Özdemir ha sido utilizado para promocionar productos, servicios, o incluso otras personas, de una manera que ella no aprueba, es lógico que sienta una molestia. No se trata solo de la fama, sino de controlar su propia marca y su legado. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué hacemos cuando sentimos que nuestro nombre, nuestra identidad, está siendo utilizada de una forma que no nos representa? Demet, al ser una figura pública, tiene un micrófono más grande que la mayoría. Ha podido expresar su descontento, a veces de forma directa, otras veces a través de gestos o acciones. Pero lo importante es que ha puesto de manifiesto que para ella, su nombre es algo preciado, y no quiere que sea maltratado o tergiversado. Por ejemplo, en algunas entrevistas, se ha podido percibir una cierta cautela en cómo habla sobre ciertas polémicas que la han rodeado. No siempre responde directamente a los ataques, pero sí ha dejado entrever que valora la autenticidad y la verdad. Y si su nombre se usa para difundir falsedades o para generar un circo mediático innecesario, es natural que se sienta frustrada. Es como si su nombre fuera una obra de arte que ella ha creado, y de repente alguien empieza a pintarle bigotes y sombreros ridículos, o a usarla como fondo para vender cosas que no tienen nada que ver. Ella quiere que su obra sea admirada por lo que es, no por las añadiduras o distorsiones que otros le hagan. El enfado de Demet Özdemir, por lo tanto, no es tanto un arrebato emocional irracional, sino más bien una defensa de su identidad, de su reputación y de la integridad de su carrera. Es una señal de que, a pesar de ser una estrella global, sigue siendo una persona con sentimientos y con el derecho a controlar cómo se presenta al mundo. ¿Y a ustedes, qué les parece esta situación? ¿Han vivido algo similar donde sientan que su nombre ha sido mal utilizado? ¿Cómo creen que una figura pública como Demet debe manejar estas situaciones? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Para mí, esto nos recuerda que detrás de las pantallas y las redes sociales hay personas reales, con sus propias batallas y sus propias formas de sentir. Y que el respeto hacia la identidad de los demás es fundamental, sin importar si son famosos o no. En resumen, lo que hemos explorado hoy es la aparente molestia de Demet Özdemir, no por su nombre en sí, sino por la forma en que ha sido utilizado y, a veces, manipulado en el ámbito público. Hemos hablado de cómo los medios y las redes sociales pueden distorsionar la imagen de una persona, asociando su nombre a polémicas o situaciones que no se corresponden con la realidad. Hemos destacado la importancia de su nombre como parte de su identidad y su marca profesional, y cómo su descontento puede interpretarse como una defensa de esa integridad. Ha sido un viaje fascinante a las complejidades de la fama y la percepción pública. Espero que les haya gustado tanto como a mí desentrañar este misterio. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por haber dedicado su tiempo a escucharme. Su apoyo significa el mundo para mí. Si este vídeo les ha parecido interesante, por favor, no olviden dejarme un me gusta. Eso me ayuda un montón a saber qué tipo de contenido les gusta más.
Y si creen que a sus amigos, familiares o a cualquier persona a que conozcan les podría interesar este tema, no duden en compartirlo. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, les invito una vez más a que se suscriban al canal y activen la campanita. Así seremos cada vez más y podremos seguir compartiendo estas historias juntos. Los veo en el próximo vídeo. Hasta pronto.